y de repente nos encontramos con la verdad y su vida y nos damos cuenta que no conocimos ni siquiera el A del ABC. Entonces en momentos como estos, donde desde el día jueves por la mañana, en la palabra tan exacta que compartió el apóstol Armando y a partir de allí Abel, Osvaldo, el apóstol Aníbal, y cada una de las palabras fueron construyendo algo, porque nos damos cuenta que al arribar aquí, al tomar el micrófono, hay algo que supera el bosquejo, supera las expectativas, lo que uno piensa que va a pasar o lo que podemos decir, y tener la libertad y la paz de saber, Señor, estamos construyendo muy de a poco, despacio. El Señor esta noche se encargará de traer la conclusión, y lo que quede inconcluso dentro de nosotros, a medida que los días pasen sin apurarnos, va a ir tomando forma. Va a ir tomando forma. Cosas que de repente nos sentimos confrontados, ofendidos en algún otro momento. Se dijeron cosas muy fuertes. Sería bueno que las mujeres accedan a los audios de lo que estuvieron compartiendo tanto el pastor Rebolleda como el pastor y maestro Abel y el apóstol Aníbal allí en el otro salón, mientras las escuchábamos a ustedes gritar de este lado. Con todo el bullicio de atrás, nosotros intentábamos ahí ministrar. Sería bueno que accedan porque forma parte de todo esto. Entonces, dígale al que está al lado, vamos a construir sin necesidad de concluir rápidamente. Aquí nos damos cuenta cuál es nuestra ancla, cuál es nuestra base. Cuando se dicen cosas que ofenden la mente, pero no el espíritu, porque la mente siempre se ofende primero para demostrar que el Señor está transformando, que mentalmente no alcanzamos una conformidad. Entonces, cuando la mente se ofende, ahí comienza un proceso de transformación. Siempre la reforma empieza con bases de mentes ofendidas, mentes disconformes, o por lo menos pienso que lo que me trajo hasta aquí no es todo lo que había. El Señor tiene mucho más. Entonces, no vamos a concluir esta mañana. Vamos a Juan capítulo 1. Es un pasaje que lo estamos trabajando desde principio de año. Seguramente si estuviera alguien de mi congregación esta mañana, oiría lo que viene oyendo desde principio de año y aún del año pasado. Creo que en una de las nivelaciones de la asamblea pudimos compartirlo también. Juan capítulo número 1, en el verso 1, vamos a ir a este pasaje donde el apóstol Juan expresa algunas verdades que vamos a tratarlas correlativamente. Y aunque en primera instancia suene a que estamos particionando algunas cosas, todo forma parte de la genética y de la vida del Señor. El libro de Génesis no es principio de nada. El libro de Génesis es el intento de mostrarnos cómo hubo una genética que se perdió, una naturaleza que estaba en Adán y que en algún punto se perdió, más allá del pecado, más allá de comer el fruto, más allá de la serpiente, hubo un evitar del árbol de la vida y ahí se perdió. Por eso es que Juan comienza nuevamente como en Génesis, en el principio. El capítulo 1 del Evangelio de Juan comienza en el principio, así como Génesis, porque se trata de un genoma, de una genética. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo número 1, en el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. ¿Puede repetir alguien, por favor? Luz verdadera. No se queda solamente en la luz, sino que la luz produce verdad, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay tres esencias que me gustaría compartir a manera particionada, pero sin perder lo que es el uno en el Señor. La vida en primer lugar. Juan dice que en Él estaba la vida. Venimos oyendo desde hace un tiempo una palabra que ha tomado parte en nuestros mensajes, la palabra de Cristo. Cristo como centro, Cristo el único, Cristo la medida exacta, Cristo la plenitud, Cristo el varón. La iglesia es sorprendida y abordada por este mensaje. Ahora Cristo está en mí. Ya no estoy viviendo en un Dios externo. No debo buscar afuera lo que está dentro mío. Debo comenzar a ver cuánto Cristo tiene de mí, más que cuánto yo tengo de Cristo, porque Él es uno solo. Lo recibí y lo recibí completo. No viene Cristo entrando por parte al ser humano, sino que entra de manera completa. Pero entendemos la vida de Cristo en nosotros como lo que Juan dice: en Él estaba la vida. Jesús era el estuche de carne que contenía a Cristo. Jesús fue un efecto distractivo para que viendo no vean y oyendo no oigan. Para que no se conviertan, porque no era el tiempo, y tampoco les sean perdonados los pecados, porque si veían a Cristo, sus pecados iban a ser perdonados. Porque la cruz tiene que ver con Cristo totalmente. Jesús fue un efecto distractivo. Pedro necesitó conectarse con el Padre y el Padre le quitó el velo para ver que ese varón de apariencia judía, que algunos decían que era hijo de María, hijo de José, que tenía hermanos en su pueblo de Nazaret, en realidad era el vaso de barro que contenía Cristo. En Él estaba la vida. Juan tiene la oportunidad de darnos la descripción para que Mel Gibson o Scorsese hagan la mejor película de Jesús y mostrarnos la mejor imagen de Jesús. Pero él resalta lo que estaba dentro del estuche de carne. Juan obvia la imagen humana, aunque para nosotros es emocionante. Todos hemos visto la película La Pasión de Son of God, Hijo de Dios, de The History Channel. Nos emocionamos cuando la mujer toca el manto, cuando Jesús camina en las calles polvorientas de Palestina. Pero Juan enfoca toda su mirada y dice: en Él estaba la vida. Lo que vimos en Él no fue un ministerio que era rimbombante, no fue un ministerio que expresaba cosas. Lo que vimos en Él era una sustancia que estaba dentro de Él, y esa sustancia era la vida de Dios. Por eso es que Jesús en Juan capítulo 10 dice: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida. En otras palabras, vine para que me tengan a mí, pero no a mí como imagen, como fotografía, que me tengan a mí como sustancia en ustedes, como vida. El apóstol Juan, como no le alcanza el evangelio y tiene que hablar de los hechos históricos de Jesús, él toma su primera y su segunda carta para hablar de la vida y llevarla al progreso de lo que es la vida. La vida termina siendo la expresión de la verdad por medio de la luz. En Él estaba la vida. Necesitamos que se nos revele su vida que está en nosotros. Decir Cristo en nosotros puede ser una linda frase, una bonita frase que nos linda de algunas responsabilidades, pero si su vida está en nosotros, tengo la responsabilidad de que esta vida me absorba a mí, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no le pongo límite a esta vida tiene que desbordar desde dentro hacia afuera, como la fuente que tiene que saltar para vida eterna. Puede que la palabra vida sea la palabra menos entendida en las Escrituras, por la manera en la que vemos que no se la ha honrado, por la manera en que vemos que no se la ha representado. Necesitamos representar, dignificar y honrar esta vida. A esto llamamos Cristo en nosotros. Claro, lo que pasa es que la palabra Cristo se vuelve tan central que comienza a ofender en algún momento. Todo es Cristo, todo es Cristo. ¿Cómo puede ser que todo sea Cristo y de vuelta a Cristo? Y ya nos encontramos con personas que dicen: ustedes son los que predican de Cristo.
Un periodista me decía en Hurlingham la vez pasada que estuvimos en un congreso, me dice, podemos decir que usted tiene un mensaje cristocéntrico. Y decir que el evangelio o el mensaje es cristocéntrico es como decir que la rueda es redonda. Si el evangelio no tiene a Cristo, no es evangelio. La verdad del evangelio es Cristo. Juan dice, Él es la vida. ¿Qué significa que Él es la vida? Que esta vida va a crecer, que esta vida va a desbordar. Todo lo que tiene vida está destinado a crecer. No precisa de ningún tipo de estrategia externa, sí precisa de cuidados. No precisa de ningún impulso extra, no precisa de asuntos tercerizados. Esta vida dentro de nosotros va a crecer, va a desbordar. Por eso es que Pablo dijo, el crecimiento lo da el Señor. Yo sembré, Apolos regó, el otro hizo un asunto de cuidado, viajamos, invertimos viáticos, fuimos, vinimos, recorrimos todas las regiones, pero el crecimiento depende del Señor. El Señor que está en nosotros. Nuestras iglesias van a crecer porque la vida del Señor está. Cuidado, algunos crecimientos de iglesia que no se dieron no es porque faltan estrategias, es porque el Señor nos está dando la oportunidad de conocer su vida más profundamente. No estamos hablando en contra ni de estrategias ni de crecimiento, estamos hablando de que si su vida se revela, nada puede detener el crecimiento de esta vida. La falta de crecimiento en una persona no es un asunto solo de pecado, es un asunto que en algún punto la vida que Juan dice que estaba en Jesús y que hoy está en nosotros, se trabó, se detuvo. Alguien le puso límites. Recuerde que lo único que puede detener el crecimiento de la semilla es la tierra. La semilla es poderosa y no está en discusión. La palabra es poderosa y no está en discusión. La palabra de Jesús, sus palabras eran vida, pero la tierra que lo recibía podía ahogarla, podía ser inerte, podía terminar siendo emocional, ansiosa y secarse porque no había profundidad. Lo único que puede detener el crecimiento de esta vida es la tierra misma. Puede poner la mano en el pecho y diga, seré una buena tierra. Toque a alguien que tenga cerca y dígale, tu voluntad y la manera que recibes la palabra es la tierra que ayudará a la vida. Claro, porque lo que hace la tierra es colaborar juntamente con la semilla, pero esa semilla que cae en tierra, que parece una pequeña cosa seca, cuando muere lleva dentro una colaboración junto con la tierra para crecer. Jesús habló de estos misterios diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra la semilla, se acuesta, duerme y automáticamente, sin que él sepa cómo, dice, de manera autómata, la semilla colabora con la tierra y en esa colaboración comienza a crecer. No sabemos cuál es el misterio de lo que pasa cuando una semilla es sembrada, se le pone un estorbo, se lo tapa con tierra y algo ocurre que en la muerte de esa semilla produce vida. Estamos creyendo que en la muerte de muchas cosas a nuestra carne, que en la muerte de muchos conceptos, de cosas que nos sirvieron para un momento transicional, nos sirvieron para un momento eclesial, en la muerte de algunos asuntos vamos a ver muerte para vida. Porque ese es el asunto del Evangelio del Señor, muerte. Pero no es muerte que termina, es muerte que inicia, es muerte que da vida. Las tinieblas no pueden detener la vida, pero las tinieblas pueden operar en un sutil y puntual estrategia llamada engaño. Las tinieblas no tienen poder para detener la vida de Dios, pero cuando el engaño comienza a operar, el apóstol Pablo le llamó lleno de engaño, aquel brujo que mostraba ciertos trucos y toda una región estaba esclavizada. Este es el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. Mira los milagros que hace. Mira cómo se viste. Mira lo que hace. Estaba engañada. Pablo le dice lleno de todo engaño. Las tinieblas comienzan a producir una estrategia llamada engaño y ese engaño comienza a frenar la vida. Nosotros mismos comenzamos a ponerle estorbos a la vida porque somos engañados. La operación de las tinieblas no están interesadas ni en mi auto, ni en mi bendición,
ni en mis diezmos, ni en mi dinero, ni en ninguna otra cosa que hemos visto como gran ataque diabólico. Las tinieblas están interesadas en introducirse con una sustancia sutil y seductora llamada engaño. Y ese engaño hace que la vida de Dios comience a detenerse. No sé si cuando eran chicos alguno de ustedes jugó a ponerse una gomilla o una gomita, gomilla le decimos en el norte, una gomita en el dedo hasta que el dedo se ponía violeta. Y se amortiguaba y no sentíamos. Alguno tiene que haber jugado a eso cuando era chico. ¿Por qué pasaba eso en el dedo? Porque le habíamos puesto una traba al fluir de la sangre en el cuerpo. Y donde la sangre se obstaculiza, porque en la sangre está la vida deja de fluir. Algo se adormece, algo no funciona. El engaño opera para que nosotros mismos estorbemos la vida de Dios. Entonces cuesta más orar, cuesta más leer la Biblia, cuesta más congregar, cuesta más predicar, cuesta más ir a la iglesia. Ya no tenemos ganas de estar con los hermanos. Nos aislamos el nombre de la espiritualidad. El nombre de el Señor me está hablando, tengo que apartarme un tiempo con el Señor. Nos aislamos, pero verdaderamente es que la vida se estorbó. Cuando una persona dejó de crecer, cuando una persona dejó de orar, cuando la Biblia se vuelve un libro lleno de humedad, viejo. Yo ya leí ese pasaje cuando frente a exposiciones de ministros de la palabra se cita pasajes conocidos, asuntos que tratamos de evitar. Nadie se subiría y decía, voy a predicar del Salmo 23. Voy a predicar acerca del ciego Bartimeo. Pasajes que para algunos de nosotros ya se volvieron conocidos. Cuando al exponerme a la palabra no hay una actitud de vida es porque en algún punto esa vida se estorbó. El apóstol Pablo le habla a su hijo verdadero en la fe Timoteo, en 2 de Timoteo 2, y le dice, evita las vanas y profanas palabrerías, porque estas comienzan a comer la vida. Estas comienzan a echar a perder la vida. Evita. Una generación que inicia en reforma y que la reforma se vuelve un asunto dinámico y de vida, no como un asunto solo congregacional o de cambios cosméticos. Bueno, estamos en reforma, ahora no usamos más los panderos o sí lo usamos. Estamos en reforma, cantamos las canciones de las chicas, no las cantamos. No. La reforma tiene que ver con un asunto de vida. La reforma no es un cambio de teología o de doctrina. La reforma tiene que ver con que la vida de Dios tome su lugar y pueda reformarlo todo hasta llevarlo todo a reconciliarse en Cristo. Por eso es que lo primero que dice Juan en el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Hay un error de literatura allí. ¿El verbo era Dios o el verbo estaba con Dios? Juan no estudió la doctrina de la Trinidad. Juan no sabe que había que separar. Es que cuando Juan ve esto en revelación, no es importante separar lo que no hay que separar. Yo puedo explicar Trinidad o persona tripartita en un pizarrón, pero en realidad no es algo explicativo, no es algo pedagógico, es un asunto de vida. Juan, tendrías que aclararnos si el verbo era Dios o si el verbo estaba con Dios. Para Juan no es importante aclararlo, porque en la vida hay asuntos que no se separan. En la vida hay asuntos que no se separan, son uno. ¿Cómo entendemos el poder del uno? ¿Cómo entendemos la dinámica del principio del uno en Cristo? Solamente operando en la vida. Diga en voz alta conmigo, por favor, operando en la vida. Toque a alguien en la espalda que tenga cerca y dígale, fluyendo en la vida. Toque a otro, por favor, y dígale, permitiendo que la vida avance. Pablo está siendo superficial cuando le dice a Timoteo, evita vanas y profanas palabrerías. No, está siendo puntual. Bueno, Pablo, pero una charlita la tiene cualquiera, un chiste verde, ¿quién no lo cuenta? Bueno, pero una palabrita además, ¿quién no se le escapa un insulto? Pablo dice, evita. Vuélvete especialista en evitar, en esquivar. ¿Charló con personas especialistas en esquivar charlas? Habló con personas especialistas en cambiarle de tema. Pablo dice, evita profanas y vanas palabrerías. ¿Qué son profanas y vanas? Asuntos que no suman a la vida. Palabras que no le van a agregar a la vida. Estamos frente a una generación que literalmente se van a parar de las mesas cuando haya una charla que no aporte a la vida.
Bueno, pero está fulano de tal sentado en la mesa. No importa, esto no está aportando la vida. Y si no aporta la vida, la come. La vana y profana palabrería que no produce vida, lo que hace es comerla. Antes parecía que tenía que ser una mesa de apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas para hablar acerca de la Escritura, para hablar acerca de una palabra. Como es su vida, cada vez se vuelve más normal hablar de Él. Se vuelve parte de nuestra charla. Se vuelve parte de nuestro diario vivir, porque es su vida. Pablo dice, evita vanas y profanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es la impiedad sino la falta de la piedad? ¿Y qué es la piedad sino uno de los misterios que Pablo no tiene mucho tiempo de explicar, pero lo resume algo así como visto de los ángeles, justificado en carne, subido al cielo, bajado, subido al trono, como un hecho consumado? ¿Qué es la piedad sino la efectividad del evangelio? La palabra piedad o el misterio de la piedad no es nada más ni nada menos que el evangelio en su mayor expresión. Aquí es donde el apóstol Pablo dice, vendrán días donde habrán personas con apariencia de piedad, pero no tendrán la eficacia. Es decir, se habrán aprendido todo el vocabulario del nuevo pacto, habrán aprendido todo el maquillaje de un cristiano, vestirán como ellos, se sentarán como ellos, participarán en las reuniones como un cristiano, tendrán toda la estructura, pero cuando usted va adentro no hay vida. Como un amigo mío en el tiempo que el V3 era el celular más popular. ¿Algunos se acuerdan del V3? A ver cuántos son cuarentones acá. ¿Se acuerdan del V3 que era el primer celular con tapita y que la pantalla tenía todos iconos de colores? Era fantástico. Y un amigo mío era tan inocente que le vendieron el teléfono, pero el que exponían en la vidriera. Y él me decía, no sé por qué no se apaga. Y en realidad lo que tenía ahí era todo un plástico con los dibujitos de los iconos. Por fuera era todo de metal, igual que el V3, igual, pero por dentro era un teléfono de exposición. Pablo habla de la apariencia de piedad, pero la falta de efectividad de ella, como esto, tendrán todo el maquillaje, pero no habrá la vida dentro. Las vanas y profanas palabrerías, las charlas que tenemos en pasillo, en mesa, conducen a la impiedad. ¿Qué es un impío? No un inconverso, alguien que de a poco en una palabra y en una charla comenzó a entrar creyendo que entendió cómo es el círculo del evangelio. Yo no manejo esto, yo sé cómo es. Puedo predicar, puedo cantar, puedo ir, puedo volver. La impiedad, faltó la efectividad de la piedad. Y hay algo más, Pablo dice en el verso 17 de 2 de Timoteo capítulo 2, y su palabra carcomerá la vida. En Él estaba la vida. Levante sus manos al cielo un momento, por favor. ¿Y qué pasa cuando la vida falta? Comenzamos a decir que hay cosas que son de Dios y no lo son. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos falte la vida de Dios. ¿Que nos perdamos el cielo? No. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos falte la vida de Dios. ¿Que perdamos la salvación? No. Que comencemos a caminar en asuntos que pensamos que es su voluntad y no lo es. Y no nos podamos volver del error, porque dije que era de Dios, todo el mundo lo creyó, no resultó, busco cómo lo arreglo, falta la vida y empezamos a llamar asuntos que son de Dios y no lo son. Debemos cuidar la vida. ¿Cómo veo a Dios en una persona? Por el fluir de su vida. El fluir de su vida. Estamos en una temporada donde tenemos que preguntarnos puntualmente, ¿esto que estoy haciendo me produce vida? Una de mis crisis al entrar al pastorado o cuando me apartaron de evangelista en el año 2000 fue esto. Habiendo ingresado a ámbitos de reunión y de consejería pastoral desde muy jovencito, 18 años, ya estaba participando de asuntos que por la edad no tendría que participar, pero bajo el respaldo y el cuidado de pastores iba participando. Una de mis grandes crisis al ingresar a lo que llamamos ministerio, hoy entendemos que es la vida del Señor, fue esta. ¿Cómo es posible que aquello que el Señor me dio da vida a otro pero me mata a mí? ¿Cómo es posible? Yo predico, uno prospera, el otro se sana, el otro sale contento de la reunión, el otro, y a mí me destruye la familia. Habiendo escuchado pastores, no, porque el ministerio me destruyó la familia. Mis hijos no congregan, mi esposa no, porque yo estaba acá y mi familia y mi matrimonio se destruyó. ¿Cómo es posible? Esta fue mi crisis al ingresar al ministerio. Si yo porto algo que da vida a otros, ¿qué impide que yo pueda usufructuar de esta misma vida? Primero me tiene que vivificar a mí.
Porque si no, lo que daré a otros será una ilusión. No quiero volverme en el ministerio alguien que vende cosas que no me funcionan a mí. Es como el vendedor que te vende una ropa de segunda marca, pero él se viste de primera marca. Es un trucho. O sea, me vendés cosas de segunda marca, pero vos te vestís de otra ropa. O vendés un perfume que vos mismo no usás. Esta vida está en nosotros. Esta vida mora en nosotros. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17. ¿Pueden ponerlo en pantalla, por favor? Juan capítulo 17, verso número 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. No vamos a tener tiempo de profundizar en el entendimiento de la eternidad. Les recomiendo que puedan comprar el libro del pastor Abel acerca de lucha espiritual, donde se habla en algunos capítulos de la eternidad, y es muy importante solamente entender que la característica de esta vida de Dios en nosotros es eterna. Vida eterna no es lo que se activa cuando morimos. Vida eterna es la sustancia más pura de la vida de Dios. Pensábamos en un tiempo que vida eterna era, bueno, me muero, se activa la vida eterna y empiezo a entrar en una dimensión sin tiempo donde no hago nada. Para los perezosos esta era una noticia extraordinaria. Pero la eternidad es más allá de estar en un sitio sin tiempo. Porque le has dado potestad. ¿Está el pasaje aquí atrás? ¿O solo los oradores conocidos pueden tener? Vamos, Santi, que estamos trabajando juntos desde el principio, no me dejes solo ahora. Juan capítulo 17, verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Y qué es la vida eterna? Lo define aquí, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuanto más le conozco, más ingreso en este ámbito de eternidad. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La eternidad no es algo que se activa cuando yo muero, es la mayor realidad en su vida. Porque ¿qué es eternidad sino algo que no se envejece? Quien tiene la vida eterna vive vigente. No se está vigente por venir a los congresos. No se está vigente por comprar el pack de los CD de todos los congresos que estén hablando algo del Señor. Se está vigente porque su vida eterna está en mí. La eternidad me mantiene en vigencia porque la eternidad no se corrompe. La eternidad no se deshace. Por eso es que Pedro, cuando tuvo que elegir entre volver a los rabinos judíos que enseñaban la Torá, el Midrash, todo, el Bereshit, todo, y estar con Jesús, dijo: ¿y a quién iremos si tus palabras tienen vida eterna? Una vez que comimos de lo eterno, ¿a quién vamos a escuchar? Al que me enseña bajo su conocimiento propio. Su vida tiene esencia de eternidad. ¿Qué es esencia de eternidad? Cuanto más su vida crece, mi conciencia es cambiada por la eternidad. Desde la eternidad, todo lo que tiene tiempo se lo juzga de otra manera. Ahí lo podemos leer a Pablo. Pablo hablaba en concepto de eternidad. Cuando él habla de eternidad y cuando él comienza a decir cosas como: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo, nos están criticando todo. ¿Quién se sentiría bien por tener a su apóstol en la cárcel? ¿Quién hoy podría levantar la mano y decir: ¿quién es tu apóstol? Pablo. ¿Y dónde está? ¿Viene a visitarte? No puede, está preso. ¿Pero cómo está preso? ¿Tiene una cobertura que está presa? Sí, está preso, pero está escribiendo cartas, Es prometedor, está escribiendo cartas. Entonces, ¿quién se sentiría privilegiado de decir que su cobertura o su padre apostólico está preso? Pero Pablo desde la cárcel escribía cosas como: esta leve tribulación momentánea solamente me va a dejar un peso de gloria. Todo lo que es desde la vida eterna, desde la eternidad, se lo juzga como algo pasajero. El tiempo es un concepto desde la eternidad. Para Dios un día es como 1000 años es como un día. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Su vida eterna en el concepto de tiempo que nosotros manejamos no es absolutamente nada. Mientras usted está sentado ahí, la vida eterna que está en la palabra puede redimirte años de problemas. Por eso es que es importante volver a la palabra y trabajarla. ¿Por qué es importante hoy volver, comprar los DVDs, escuchar la palabra, pedir los bosquejos? Porque cuando trabajamos esta palabra, no operamos sobre el conocimiento de Abel, de Miño, de Rebolleda, de Gione, de Lara. Operamos sobre la vida eterna. Todo lo que tiene vida, cuanto más lo trabaja, más se dignifica. Cuanto más lo trabaja, más se vivifica. Cuanto más lo trabaja, más se fortalece. Todo lo que tiene vida.
Tenemos la experiencia, aquellos que tenemos hijos pequeños, de trabajar con nuestros hijos a diario y ver. Mi hijo Samuel, de 7 años hoy, él hay momentos en la casa que dice, vamos a hacer un culto, y ya agarra el micrófono, la Biblia, y habla largo como la madre. Y predica como el padre. Y para él es normal. Para él es normal. ¿Por qué? Porque es lo que él ve, lo que él vive. Duerme arriba de una silla en la reunión, va, viene. Y nosotros trabajamos con esa vida. Le vamos enseñando palabras del Señor, oramos por él, le enseñamos acerca de la vida que está en él. Entonces, todo lo que trabajas con vida va creciendo. Trabajar en la palabra hoy no es volver sobre lo que escribió Abel o lo que escribió Miño, lo que escribió Rebolledo o Gione. Es, voy a trabajar esta palabra porque esta palabra tiene vida. Parece una letra, pero no la voy a ver como una letra. Esto tiene vida. Cuando vuelva a ella, no va a ser, no voy a predicar lo que predicó Roldán, no voy a hablar lo que habló Gione. No. Esta palabra tiene vida eterna. Esta palabra, cuanto más la trabajo, más se abre. Se me abre el entendimiento. Los salmistas llamaban a esto, con un poco de luz, llamaban, tú me haces más inteligente que mis enemigos. Me proporciona sabiduría. Por eso, si nosotros presentamos el evangelio como algo temporal, la gente lo tomará como algo temporal. El evangelio no tiene dimensión temporal. El evangelio no te da casa, auto, familia, te arregla la vida, te deja bonita la esposa. No, el evangelio es un asunto eterno. Tus problemas para el evangelio no son relevantes. No solo porque los puedes solucionar, sino porque no es un asunto de solución de problemas. Los apóstoles que presentaron el evangelio eterno, el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, nunca pensaron en solucionarle la vida a la gente. Al contrario, le traían un problema. Pero esta vida eterna absorbe absolutamente todo. Lo que estoy pasando, sea triste, deplorable, atribulado, ¿quién me separará de su amor? Si su amor no es un asunto que percibo externamente, ¿quién me separará de su amor? Si su amor no es algo que yo recibo en una canción, oh Señor, báñame de tu amor, ¿quién me separará de su amor? Angustia, hambre, peligro, desnudez, que me presenten desnudo en la cárcel, que me pongan una espada en el cuello para amenazarme que mañana me van a cortar la cabeza. ¿Quién me separará de su amor? Nada me separará de su amor. Todo lo que leemos en los apóstoles venía desde un entendimiento de lo eterno. Quiero avanzar un poco más. Verso 4 del capítulo 1 de Juan, por favor. Si me acompañan en la pantalla. Verso 4 del capítulo 1 de Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz. Toda vida del Señor produce luz. ¿A qué llamamos luz? A la expresión de la vida. Cuando su vida está en nosotros, su vida manifestada en nosotros no produce otra cosa que no sea luz. Esa luz la veían los hombres. ¿Y qué es lo que ocurre con la luz? Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Puede levantar su mano y decir el resultado de la vida es luz? Ponga la mano sobre la espalda de alguien y dígale, la vida del Señor en ti va a proyectar luz. En él estaba la vida y la vida producía luz. La vida producía luz. Luz y vida no se separan y no es una antes y otra después. Las dos están, son una sola cosa. Cuando el Señor saca algo a luz siempre es para darle vida. O el Señor sacó los pecados a luz de esta persona, la avergonzó. Si el Señor lo sacó a luz y no fue un hermano que el nombre del Señor lo dijo, tiene que haber vida. Esto cambiará totalmente el concepto de lo que entendemos por restauración. Un asunto clave para no diezmar las generaciones. ¿Qué entendemos por restauración? Que el Señor saca luz, entonces tiene que haber vida. Y ahí nuestra mente comienza a trabarse en los parámetros. Bueno, sí, pero no puede volver a ministrar como antes. Si no lo perdona, lleva una marca, porque todo el parámetro doctrinal que está bien y correcto, y no lo vamos a, nadie va a romper lo sacrosanto o lo sacrosagrado, tranquilo. Pero si el Señor lo sacó a luz, tiene que haber vida. ¿Desde dónde se exponen los pecados? Desde la luz tiene que operar vida. Si se expone solamente para avergonzar a una persona, indefectiblemente esa persona no prosperará.
Pero si la luz del Señor está, no faltará la vida. La vida del Señor estará. Y si esa vida absorbe y restaura, esa vida comenzará a crecer. Grados de luz. ¿Qué es la luz sino lo que los antiguos mostraron en figuras y en sombra? David salió a pelear en una batalla, ya estaba avanzado en años, lo que para ellos era avanzado en años, para nosotros es algo imposible de lograr. Y David ya no tenía la velocidad de antes para pelear. Así que mientras estaba peleando, le estaba por sacar la espada del estómago a alguien que se le había hundido. Y se acerca alguien con una lanza nueva e intenta matarlo, y David no tiene la rapidez como tenía antes para defenderse. Aparecen unos soldados y lo defienden. Le dicen: no, David, no vas a salir más a la guerra con nosotros, porque vos sos lámpara para Israel. Un grado de luz. David mostró lo que venía en Cristo y en nosotros. David mostró lo que iba a producir la vida de Dios en nosotros. David no es mejor que nosotros. David es un anuncio. Venía a mostrar que si David, sin tener al Espíritu Santo, sin tener la vida completa de Dios morando en él, pudo producir un grado de luz como lámpara, por lo menos, diga conmigo, grado de luz. Si pudo producir un grado de luz como lámpara, por lo menos, ¿cuánto más nosotros que tenemos la realidad de su vida? Grados de luz. El salmista vio esto en el verso 105 del Salmo 119 y dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, cuando recibo tu palabra, me produce un grado de luz. Hoy la palabra del Señor no es un sonido en nuestra boca. La palabra del Señor es la persona de Cristo que habla constantemente. Si Cristo está vivo, está hablando constantemente, 24 horas al día, todo el tiempo, todos los días de la semana. Necesitamos oírlo. El apóstol Pedro, sin tener canon bíblico, escribe en su carta y habla de una antorcha que llega a ser, si hay atención a la antorcha, un lucero. Pedro no está hablando de la palabra profética más segura solo como un versículo bíblico. Está hablando de su vida. No está hablando de la palabra profética más segura como la palabra profética de un profeta fidedigno que da la palabra y permanece. Está hablando de la palabra profética como la vida que no se corrompe. Hacéis bien en estar atentos a la palabra profética, porque alumbra como antorcha ahora, pero si le prestan atención, crecerá como un lucero. Y podríamos hablar así en toda la Escritura acerca de la luz. Grados de luz para que el Evangelio avance. El apóstol Pablo dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y cuando nos vestimos las armas de la luz, andaremos como de día. Aunque sea la noche más oscura, esta vida que produce luz hará que todo se alumbre. No habrá confusión, no habrá problema demasiado oculto, no habrá guerra o lucha extraña que no sepamos definir. Esta luz que produce la vida del Señor que está en nosotros comenzará a mostrar todo con más claridad. Puede levantar sus manos al cielo y orar conmigo en esta mañana, que el Señor nos dé entendimiento en la vida que portamos en nosotros y que esta vida pueda comenzar a producir luz, porque esta luz traerá claridad a todos los asuntos. No hay confusiones, no hay tinieblas. Desechemos las obras de las tinieblas. Qué bueno sería que tengamos una horita más para hablar de las obras de las tinieblas. ¿A qué se refiere cuando habla de las obras de las tinieblas? ¿A qué se refiere cuando habla de que la noche está avanzada en Romanos 13:11? ¿Qué será vestirnos de las armas de luz? Porque habla del vestido, tanto del vestido nuevo como del vestido viejo, que no se puede hacer remiendo, sino que debe haber reemplazo. El nuevo pacto no es nuevo porque el antiguo le dijo: bueno, pasa. Uno de los grandes errores es creer que el antiguo pacto le dio paso al nuevo pacto. Y decir, bueno, es nuevo porque en el antiguo era el antiguo pacto y ahora el nuevo, así que el antiguo hay que mirarlo con un solo ojo. El antiguo pacto es antiguo porque no portaba la esencia y la vida del Señor. Estaba próximo a desaparecer. Había sido decretado
decrépito, temporal, estaba sujeto a las condiciones del tiempo. El nuevo pacto no es nuevo porque sea novedoso, sino porque nuevo es la vida y la naturaleza de Dios. Todo lo que es nuevo, nuevo nacimiento, vida nueva, cosa nueva, vino nuevo, vestido nuevo, todo lo nuevo en la Biblia no debe ser leído como algo novedoso, sino como la naturaleza misma de lo que habla Juan. El verbo se hizo carne. Nuevo no del griego neos, nuevo del kainos, de la naturaleza, de la esencia, de la sustancia. El nuevo pacto. Nuevo no porque trajo cosas nuevas que vamos a aprovechar. Bueno, el nuevo pacto, ahora me saco la corbata que tanto me ponía mal, ahora vamos a danzar. No es nuevo por asuntos cosméticos nuevos o protocolares nuevos. Es nuevo porque el nuevo pacto viene a traernos una vida. Una vida que tiene una naturaleza incorruptible, una genética, una vida eterna que no está dispuesta después que usted muera. Es tu mayor realidad ahora. Quiero avanzar porque la verdad, que es lo que viene después de la luz, voy a hablar un poco acerca de lo que es la realidad como la eternidad como realidad de Dios. Esta luz vino para crecer en nosotros. Ponga la mano en el pecho y diga: la vida que el Señor me dio, que produce luz, comienza como algo pequeño. ¿Cuál es el primer efecto de la luz? Me muestra mis pecados. Pero no se tiene que quedar ahí. ¿Cuál es el primer efecto de la luz? Me doy cuenta lo mal que estoy yo. Pero esta luz no viene para hacerme linterna a mí. Nadie sale a alumbrar el barrio con una linterna porque se cortó la luz en la manzana. Nadie sale, yo con la linterna le doy luz, vecino. Esta luz, cuando es pequeña, está en crecimiento, lo primero que hace es mostrarme mi estado, me muestra los pecados, me da conciencia de pecado. No tengo que hacer esto, ahora me doy cuenta lo mal que traté a fulano, a mengano. Pero esta luz no puede quedarse solo como un usufructo de algo personal. Esta luz viene para crecer. Lo que va a medir el avance del evangelio los próximos años no son cuántas campañas evangelísticas hagamos, aunque las tenemos que hacer y debemos seguir haciéndola. Y en mi ciudad el evangelista Carlos Anacondi está en marzo del año que viene. Pero lo que va a medir el avance del evangelio es cuánto crece la luz en mí, porque lo que ha detenido personas ingresar a la iglesia no ha sido el diablo, no es tan poderoso como para impedir que alguien entre a la iglesia. Ha sido personas que testificaron mal del Señor. Gente que diciendo vivir en Él, vivieron como si nunca lo hubieran conocido. El avance del evangelio será medido por cuánto la luz crece. Porque Juan dice algo clave: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Levante su mano y diga: las tinieblas solo se detienen cuando encuentran luz. ¿Por qué avanzan las tinieblas? ¿Por qué el diablo ataca? ¿Por qué parece que está sobre mi vida, sobre el barrio? ¿Por qué? No es un asunto de principados y potestades, no es un asunto de guerra espiritual, es un asunto de luz. Nunca la Biblia nos mandó a estudiar a las tinieblas, nos mandó a crecer en luz. Se pierde demasiado tiempo tratando de entender, conocer y ponerle nombre a los demonios. Deberíamos invertir el tiempo en conocer esta luz que crece de a poco. Porque cuando esta luz crezca, las tinieblas no van a avanzar. Lo único que le pone freno a las tinieblas es la luz que sale de nosotros. No una luz independiente como si Dios abriera el cielo. No, el Señor ya abrió el cielo. Y el cielo solo se abrió para decir: este es mi hijo, solo Él me complace. Es decir, que quien tenga al hijo encontrará la complacencia de cuando el cielo se abrió hace mucho tiempo atrás y no pretende abrirse ahora. Porque no es un asunto de cielos abiertos, es un asunto de si estoy en el Hijo o no. Si el Hijo está en mí, el cielo estará abierto siempre, porque solo el cielo se abre cuando alguien complace al Padre, y el único placer que el Padre encuentra es en el Hijo, en su Hijo. La luz permitirá que el evangelio avance. La luz detendrá las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Debemos volvernos conocedores de la luz, no de las tinieblas. Puedo saber mucho de las tinieblas si no está mal, ya está, pero fue un tiempo que debe caducar entre nosotros. El punto es: ¿qué hace la luz? ¿Qué pasa que la luz en mí no crece?
¿Por qué no puedo proyectar la vida del Señor? Si la vida del Señor no crece, será solo una pequeña luz dentro de mí, esta pequeña luz. Esta luz pequeñita que está acá adentro es como una linternita que alumbra pecados y me muestra cuando hago una mala compra en el súper. Y bueno, cuando voy a comprar el auto, el Señor me ayudó de que no compre el auto equivocado porque iba a perder plata. Pero cuando esta luz crece, supera mis necesidades personales. Esta luz mostrará a la vida. ¿Y quién no querrá venir a la vida cuando vea la luz verdadera que alumbra a todo hombre? El evangelio avanzará por causa de la luz. ¿Qué es la luz sino la expresión de una vida? Dígalo conmigo, la luz es la expresión de la vida. ¿Qué es la luz sino eso? Pastor, esto no tenemos que hacer planes evangelísticos, no hay que hacer campañas. No, sigámoslo haciendo. Nadie está caducando nada, ni desde este púlpito estamos diciendo esto estaba mal, nadie está tildando de mal nada. Estamos diciendo que en esta temporada el Señor nos muestra que la luz tiene que comenzar a hacer que el evangelio avance. Conforme cuánta luz haya en un territorio, será la medida en que el evangelio avance. Si no, la gente seguirá recibiendo un evangelio temporal y no un evangelio atemporal que es eterno. Venga, sea sano, sálvese, su familia se le restaurará, su matrimonio se arreglará. Y la persona cuando consiguió eso se irá. La manera en que la gente es atraída es la manera que tendré que mantenerla. Si las personas vienen por Cristo, mientras la vida de Cristo esté, no se irán. Si las personas vienen por milagros, salvación y sanidad, te aseguro, y yo sé que los pastores no saben nada de esto, pero yo, solo como cara dura que soy, te aseguro que se irá de vuelta. ¿Por qué se fue fulano? Porque compró lo que se le vendió. Venga, sánese, sálvese, libérese, restaure su matrimonio. Y la persona consiguió eso y se fue. Si las personas vienen por la luz, mientras la luz permanezca, no se irán. Mi preocupación como pastor, su preocupación como pastor, nuestra preocupación como ministros no es cómo mantener a la gente, porque mantener a la gente pondrá en riesgo el propósito eterno por el cual la iglesia fue dispuesta. No puedo convertir la iglesia en un circo para que la gente no se vaya. No puedo negociar ciertos asuntos. El Señor añadirá a su iglesia a los que habrían de ser salvos. Seguiremos predicando por los barrios, repartiendo tratados como lo hacemos. O sea, nada de lo que hacíamos antes cambiará, pero hoy esta luz va a medir el avance. Porque ya no será una palabra, 4 pasos para ser salvo. No será lo que puedo decir con mi boca en 4 o 3 pasos. Será la luz que no se puede esconder que sale de mí. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y vimos su gloria. Juan nunca plantea la gloria como algo para sentir, plantea la gloria como algo que se vio. Por eso es que Pablo se atreve a hablar de un peso de gloria, porque la gloria no es algo que los sentidos naturales lo perciben. Sí podemos tener experiencias sensoriales que puedan definir en cierto sentido a Dios. Pero mi alma no puede decir que es gloria y que no, porque la gloria es algo eterno. Por eso Juan no dice que ellos sintieron la gloria, él dice, vimos su gloria. Juan, ¿cómo vas a ver la gloria? ¿Qué pasó? ¿Tembló la tierra? No. Vimos su gloria porque su gloria era la expresión de la llenura que estaba dentro. Cuando Pablo habla de peso de gloria, no está hablando de algo que se sentirá, está hablando de algo que se verá. Lo escuchamos ayer, cuando el apóstol Gustavo enseñaba, hablaba de verlo. Un peso de gloria es la expresión de la gloria de Dios en una persona que permanece a pesar de. Y esto no por definir, porque no queremos definir absolutamente nada. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. No es importante para mí saber si este lugar le llaman el cementerio de los pastores, el mata pastores, el brujo que no deja trabajar, el principado que impide a la iglesia. Mi importancia es cómo vamos a hacer para que la luz crezca. El Señor no me mandó a enfocarme en las tinieblas, y lo peor que usted le puede hacer a las tinieblas es quitarle publicidad sin mirarlas, no ignorando. El Nuevo Testamento dice, no ignoren que hay telarañas creándose como maquinaciones. No ignoro eso. No hago así como que las tinieblas no existen. No ignoro que está maquinando. Pero también no deis lugar al diablo. Esas 2 cosas son suficientes
para describir todo lo que debo saber de las tinieblas. A partir de allí, ¿cómo haré para que la luz crezca? ¿Cómo haré para que esta luz comience a expresarse? ¿Luz para qué? Porque nosotros somos el Evangelio. El Evangelio no comprende solo templo, iglesia y pastor. El Evangelio comprende una vida expresando al Señor 24 horas al día. El Evangelio es una persona expresando luz. El reino se ha acercado, dijo Jesús. Alguien miró para los costados para ver si venía alguien más. Se venían caballos, carrozas, muros, ejércitos, flechas, espada. Perdón, ¿qué reino? Te vemos a vos solamente. Es que yo soy el reino. Vos, sí, yo soy suficiente. ¿Qué es el Evangelio sino la expresión de una persona que puede proyectar la luz del Señor en todo tiempo y en todo momento? Ese es el Evangelio. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo expresamos a Él. Mostramos su vida. Alumbramos luz en todo lugar. El Evangelio avanzará. Quizás no habrán crecimientos desbordantes, así como que se desborda algo y no sé qué pasó, vino tanta gente. O quizás sí, o quizás no, o sí. Pero una cosa es segura, la luz crecerá y será vista en todo lugar. Puede tocar a alguien que tenga cerca y dígale: la luz de la vida que está en ti crecerá. Tóquelo, toque a otro y dígale: la luz de la vida que está en ti crecerá, mostrará la vida del Señor, será innegable. Declaramos, confesamos y creemos sobre la iglesia que la luz crecerá. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Ahora, ¿luz para qué? Porque la luz siempre nos lleva a mostrar algo. ¿Luz para qué? Juan dice, vamos al verso 6 del capítulo 1 de Juan, 15 a partir de ahora. Nos quedan 15 minutos, muchísimo tiempo. No sé qué pasa, que en todos los talleres parece que el tiempo se alcanza y sobra. Es la comodidad que ustedes también proporcionan porque están muy hambrientos. Todos hemos venido muy hambrientos del Señor. ¿Podemos poner en pantalla el capítulo 1 de Juan? El verso número 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que no era él, era el otro Juan, el del río, el del pelo del camello. Verso 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Nosotros no estamos para dar testimonio. No somos una generación testimonial. Somos una generación que expresa la luz. Juan vino como testimonio. Por eso es que Juan, de entre todos los nacidos de profeta, aunque hizo nada de lo que hicieron todos los profetas, es el más grande. ¿Por qué? Porque Juan fue el único de todos los profetas que pudo dar testimonio y ver la luz, pero no la poseyó. ¿Por qué un pequeñito en el reino es más grande que todos los otros? Porque a diferencia de Juan, que vio y dio testimonio de la luz, estos pequeñitos en el reino portan la luz. Juan no hizo nada comparado con Elías y los 7 milagros. Juan no hizo nada comparado con Eliseo y los 14 milagros, incluyendo su muerte. Juan no hizo nada de lo que los otros profetas hicieron. ¿Qué te hace grande, Juan? El testimonio de la luz. Yo no fui puesto para hacer grandes milagros, ni descender fuego del cielo, ni nada de eso. Ese tipo de anuncio publicitario no me toca a mí. Mi anuncio publicitario tiene que ver con otro nivel. Yo vengo a dar testimonio del mismo producto. Los antiguos dieron testimonio de otra manera. Fue grande la frustración de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros y que al inquirir y diligentemente indagar en las Escrituras para ver a quién era destinada esta gracia que ellos estaban expresando, no era para ellos. Y es bueno porque Hebreos capítulo 11 termina diciendo esto: aunque toda la galería de la fe asombra, estos no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? ¿Qué puede ser fe si no es todo lo que leo desde el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos? No era lo prometido eso. La fe no tenía que ver ni con ser librado del fuego. Algunos pasaron. La fe no tenía que ver con recibir algo. Algunos no lo recibieron. La fe tenía que ver con lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Abraham habitó como extranjero, llegó a la tierra prometida y se ve que él había visto otra cosa, porque llegó a la tierra prometida y debiendo comenzar a edificar la ciudad dijo: no,
a ver, no, esta tierra no es lo que yo vi. Porque él esperaba la ciudad cuyo constructor y arquitecto, una ciudad celestial. Él se guió por lo eterno. Él tuvo visión de lo eterno. Esto no se compara con lo que vi. No me van a decir a mí que Dios va a armar tremendo lío por una tierra, un pedazo de tierra. Dios, que creó todos los planetas y el universo, le podría haber dado a Abraham un planeta para él. Dios no arma tanto lío por una tierra. No tiene que ver con una tierra. No tiene que ver solo con un pueblo. Tiene que ver con un anuncio de alguien. ¿Luz para qué? Para llegar a la verdad. Hubo un hombre que dio testimonio, verso 7, a fin de que todos creyesen por él. Verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso número 9, aquí nos muestra cuál es la esencia de la vida que produce luz. La luz es verdadera. ¿Cómo es la luz? Verdadera. ¿Por qué? Porque contiene verdad. Que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso número 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Puede sonar fuerte, pero Dios no es verdad porque tengo una Biblia. Dios no es verdad porque me hablen versículos bíblicos. La mayoría de los hombres que nosotros predicamos y admiramos en las Escrituras no necesitaron de una Biblia. ¿Está hablando en contra de la Biblia? Todo lo contrario. Soy un amante de las Escrituras, las estudio desde pequeño, he tenido estudios, me he graduado en ellos, amo las Escrituras y las leo a diario. Pero Dios no es verdad porque tiene una Biblia. Dios no es verdad porque se expresa en versículos bíblicos. La verdad es una sustancia que produce en una vida verdadera. La verdad es la vida de Cristo expresándose en una persona. La Biblia se la compra en una librería, pero la verdad solamente viene a habitar por medio de la vida verdadera. Muchos han tenido Biblias y la Biblia ha sido símbolo, razón equivocada de matanzas y cruzadas sangrientas. Pero Dios no es verdad porque tengo una Biblia. Abraham vivió, dice Génesis 26:5, con preceptos, mandamientos y leyes y no tenía Biblia. Y antecedió mucho antes a Moisés. ¿Cuáles eran los mandamientos de Abraham? ¿En qué tablas se escribieron esos mandamientos? ¿Cuáles eran los preceptos a los que Dios dice que Abraham fue fiel? No tuvo monte, no tuvo tabla. Esta luz nos hará llegar a la verdad. Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Solo para clarificar un poco, vamos a Efesios, por favor. Capítulo 4, verso 21. El apóstol Pablo dice esto en Efesios capítulo 4, verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo leemos de vuelta, por favor. ¿Está en la pantalla? Gracias Santi. Gracias Emiliano. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué estaba en Jesús? ¿Qué es lo que estaba dentro de él? Jesús era el estuche, la verdad estaba dentro. Escondida y vedada por el estuche. Es la manera en la que el Señor trabajó cuando Jesús es enviado a la tierra. Las parábolas, los cuentos, era solamente una venda para que no se vea la verdad. Conforme a la verdad que está en Jesús. David lo pudo ver en Salmo 51 cuando dijo: tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo íntimo sino la vida oculta, la vida interna de la persona? Cuando el apóstol Pablo dice arraigados en él. ¿Qué es la raíz sino lo oculto del árbol que sostiene lo visible del árbol? La vida oculta del creyente no solo tiene que ver con el cuarto secreto y la oración, tiene que ver con la oración en el Espíritu, en el cuarto más profundo y más oscuro secreto guardado dentro. La oración no solo es el acto, es la vida continua del clamor del Espíritu, orando en todo tiempo.
en el Espíritu, con súplicas, oraciones. El acto es determinante. Doblar las rodillas es un momento extraordinario. Ir a la habitación y cerrar la puerta y que nadie te moleste es extraordinario, pero la oración supera al acto. Es la vida dentro de nosotros que clama. Es la verdad comenzando a gobernar. David mató a una persona, homicidio en primer grado, oculto durante un tiempo, pero él dice, lo callé y mis huesos se envejecieron. Se envejeció por dentro. Lo que guardó por dentro lo envejeció por dentro. Toda la gente lo veía a David sentado en el trono, gobernando con poder, con su corona de oro, con su espada. Era extraordinario. Ahí está David, el que mató a los gigantes, pero por dentro se estaba envejeciendo. Sus huesos se comenzaron a secar. ¿Por qué? Porque la verdad es una vida interna que el Señor honra. Se dignifica con lo exterior, pero va más allá de la ropa, va más allá de la apariencia. Es la vida expresada. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Por qué? Tú amas la verdad en mi interior. No te agrada de que hoy vine a la reunión y me senté, me puse el saco, me puse la corbata. Eso es importante porque no negociamos la imagen excusando que tenemos algo dentro. Pero Él ama lo oculto, lo íntimo, lo que solamente Él puede ver. Intimidad y verdad son dos palabras de las cuales esta generación será responsable de desprender de la música. No se tiene intimidad porque se cante una canción de adoración. La intimidad es algo más profundo que solo cantar. Ni 24 horas de adoración continua, ni 300 días de adoración pueden llegarnos a intimar. La intimidad no es algo que entro y que salgo. Es mucho más profundo. Intimidad y verdad van juntas. Nadie alaba su hígado, nadie le dice qué linda vesícula que tenés, nadie le alaba los órganos internos, pero son importantes y no se ven. Lo más importante no se ve porque está dentro. Los órganos ocultos en el cuerpo, pero visibles para el Señor que lo creó todo. Levante sus manos. Me gustaría que pasen los ministros de la música. Si pueden pasar un momento. Levante sus manos y diga conmigo: la verdad me hará vivir en una coherencia. ¿Qué es coherencia? Expresar por fuera lo que está por dentro. Coherencia no es que todos me vean hablando correctamente. Coherencia es: expresaré por fuera lo que está dentro. Su verdad es su vida. A eso se trató cuando se hablaba de verdaderos adoradores. No tiene que ver con un talento ni con un don. Ningún talento o don, ningún título, oficio, nada de lo que podamos decir que somos podrá reemplazar la verdad a la que te hace arribar la luz. Esta luz era verdadera. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y esta luz nos mostró que dentro de Jesús había gracia y había verdad. Verdad, gracia. Verdad, intimidad. ¿Quién es un verdadero? Alguien que no puede expresar otra cosa que no sea la verdad. ¿Cómo profundizamos sobre la verdad? Recomiendo la lectura en todo el libro de Primera de Juan. Lo único que alegraba al apóstol Juan era la verdad. La verdad. Me alegro que tus hijos anden en la verdad. A quien amo en verdad. A quien practica la verdad. La verdad que estaba en Jesús. La verdad que estaba en Jesús. Podemos levantar nuestras manos un momento. Su verdad. Señor, oramos en esta mañana. No como quien depende de un estudio bíblico, no como quien depende de ciertos parámetros o principios para entender algo, sino porque frente a tu vida nos vemos completamente desarmados. Nuestra mente en un grado de ofendibilidad importante. No se trata solamente de entender mentalmente, sino que nuestro espíritu nos da testimonio. Si en algún punto del Evangelio nos desviamos,
si en algún punto del evangelio nos extraviamos, si en algún punto creímos que esto era como el trabajo del supermercado o el empleo de la fábrica, de la empresa, hoy reconocemos que nos equivocamos, que no hay título, ni cargo, ni manera en que podamos llevar adelante esto. Es solo por tu vida, es solo por tu verdad. Queremos ser portadores de luz. Hemos conocido las escrituras desde pequeño, pero conocer una letra no nos hace poseedores de la vida. Sí nos ayudará, pero hoy reconocemos a la vida que supera la letra. Para que podamos decir y escribir generacionalmente, como lo dijo Juan: a mí nadie me lo contó. Sí, es verdad, yo vi a Jesús, pero no era importante Jesús, era importante lo que estaba en Jesús. Dentro de él había una vida, y esa vida no era una vida independiente como quien viene a mostrarse. Era la vida misma que estaba en el principio con el Padre, el verbo por el cual todas las cosas fueron hechas y el verbo por el cual todas las cosas fueron formadas. Allí estaba la vida. Que esta vida pueda ser expresada en todo lo que hacemos. Que esta generación, y no por hablar por los jóvenes, cuando digo esta generación hablo puntualmente de todos los que estamos aquí presentes, y quien se sepa presente en esta generación forma parte de esta generación para Dios, que no es generación por edad, es generación por genética, es generación por naturaleza. Podamos portar y expresar esa vida, podamos proyectar la luz. Señor, creemos que nuestros barrios, nuestras ciudades serán afectadas por la luz. Que cada persona que está dentro de una reunión, no es tan determinante lo que pasa en una reunión como lo que ocurre cuando sale de allí. No queremos vivir el destino de naciones de Latinoamérica, donde sus calles fueron inundadas de violencia, y no porque falten cristianos, sino porque hubo ausencia de luz. Podrá crecer el pecado, podrá crecer la maldad, podrá crecer en las calles la desidia, la injusticia, pero en el mismo grado tendrá que crecer a mayor la luz que está en nosotros. La vida que en nosotros vive y habita y crece sin medida, de manera abundante, comenzará a producir la luz que alumbrará a todo hombre y que le pondrá un freno a las tinieblas. Le pondrá un freno a la muerte. Las puertas de la muerte no avanzarán cuando la iglesia que yo edifico puede proyectar la luz, y que en esta luz las personas puedan llegar a tu verdad. Las personas puedan conocer no una Biblia, no un versículo, sino la verdad, para que basados desde la Escritura, desde los escritos de la Biblia, puedan tener profundidad en la verdad. Mañana podrán quitarnos la letra, podrán quitarnos el libro, pero nadie podrá arrancar la verdad. Podrán quitarnos la teología, podrán sacarnos el versículo, pero nadie podrá robarnos la verdad que fue impresa, que fue puesta en nosotros, la ley de vida que gobierna nuestros miembros. Así como la ley del pecado para muerte gobernó, la ley de vida para vida gobernará y expresará cada miembro, cada parte de nuestro cuerpo. Por favor, levante sus manos. Si puedo tener un poco de más retorno, que se bajó completamente el micrófono. Levante sus manos al cielo y ore un momento conmigo. Puede ponerse de pie si así lo desea, y oremos un momento juntos al Señor. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos ha librado de la ley del pecado, que nos ha librado de la ley de muerte, se ha expresado en los miembros de nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra vida. Ore al Señor un momento conmigo mientras los músicos adoran al Señor. Oramos un momento y creemos y confesamos. Nada puede detener el avance de tu verdad a través de nosotros. Nada podrá detener la vida que produce. Seremos gobernados completamente por tu verdad.
seremos expuestos por tu verdad, Señor. Podemos levantar nuestra oración en esta canción y decir: tu verdad nos gobierna. Nada nos moverá de ti, Señor. Expresamos tu luz, Señor. Oh. Tu verdad nos gobierna. Sí, sí. Tu verdad nos gobierna. Tu verdad nos gobierna. Constituidos estamos en ti. Constituidos estamos en ti. Oh, expresamos Tu tu luz. Sí, Señor. verdad nos gobierna. En todo lugar, en todo tiempo, gobernados por tu verdad. Tu verdad nos gobierna. Somos constituidos en tu luz. Constituidos estamos en ti. Expresamos tu Tu verdad nos gobierna. Confesamos tu verdad. Tu verdad nos gobierna. Constituidos estamos en ti. Expresamos tu luz. Tu verdad nos gobierna. Tu verdad nos gobierna. Constituidos estamos en ti. Expresamos tu Tu verdad nos gobierna. Tu verdad nos gobierna. Constituidos estamos en ti. Expresamos tu luz. Tu verdad nos gobierna. ¿Podría declararlo esta mañana? Tu verdad nos gobierna. Constituidos estamos en ti. Somos gobernados por tu vida, Señor. Es nuestra única realidad. Tu verdad nos gobierna. Podría levantar sus manos al cielo esta mañana y juntos a una voz proclamar que su vida, su verdad es nuestro gobierno. Sí. Tu verdad nos gobierna.